Muy buenos días, queridos alumnos, alumnas que están presentes en la clase presencial, a todos los compañeros que están viendo la clase grabada en diferido. Que Dios los bendiga muchísimo. Bueno, buenas noticias. Terminamos hoy. Gracias a Dios. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿De qué forma pasó? Pero pasó una cursada más de su formación. Así que bueno, ustedes ya están más cerca de ganar la gloria. Y bueno, me alegra mucho por eso. Que Dios los bendiga. Así que bueno, fue una linda aventura que tuvimos para tener un acercamiento hacia las cartas paulinas, a las epístolas en griego del apóstol Pablo, y que evidentemente, queridos alumnos, pues nos sigue abriendo panoramas diferentes de aprendizaje, de seguir buscando, de seguir investigando, y que bueno, más que llenar un intelecto es encontrar en las cartas paulinas, pues siempre el deseo que tuvo Pablo de que las iglesias pudiesen ser confrontadas por el Espíritu y conformadas a través del Espíritu. Y creo que eso es lo más valioso que nosotros encontramos en esta literatura. Así que deseo con todo mi corazón que esta materia pueda haber contribuido a, a su formación en el texto bíblico y que evidentemente nos lleve a esa reflexión ulterior de seguir profundizando, de seguir analizando, ¿no? Sobre estos grandes temas, grandes posiciones, pensamientos que tuvo el gran apóstol Pablo. Así es que bueno, hoy vamos a concluir, hermanos, ya todas las cartas y vamos a iniciar con la segunda carta a los tesalonicenses. Eh, Les pido por favor que puedan ustedes leer en casa estas cartas que nos hacen, que tenemos presente, ¿no es cierto? Y bueno, ahora vamos a entrar solo al abordaje de las cartas al respecto, tanto la de segunda de los tesalonicenses como también la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo y también la carta a Tito. Ujú. Y con eso cerraríamos la cursada de nuestra, este, de nuestro programa. Bueno, voy a compartir la clase y bien, segunda a los tesalonicenses, hermanos, la hemos dejado al final porque evidentemente lo que planteamos en algún momento, la discusión que existe entre los eruditos, perdón, hermanos, voy a salir un poco, si ustedes me permiten, un segundo, porque yo le puse primera de tesalonicenses y es segunda de tesalonicenses. Ahí está. Sí. Bien, como ustedes saben, las cartas de Pablo son cartas que se han discutido y se siguen discutiendo en función de la autoría de estos escritos. Evidentemente, hermanos, pasó durante muchos años como fue el Pentateuco. La mayoría sostenía que el Pentateuco había sido escrito por Moisés. Y bueno, después hubo alguien que se dio cuenta por las evidencias internas que existen en el propio texto bíblico que podría haber sido prácticamente imposible que Moisés o escribiera todo o escribiera una parte del Pentateuco. Bueno, sucede lo mismo con todos los textos antiguos. Como estamos muy lejanos, hermanos, pues no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Entonces, se dice que la primera carta a los tesalonicenses es una carta de Pablo, auténtica de Pablo, y la segunda a tesalonicenses la atribuyen a un seudónimo, a alguien que escribió en nombre de Pablo.
Como hemos puesto por regla en esta clase, vamos a seguir el criterio de que las cartas son paulinas, en el entendido, queridos hermanos y hermanas, que más allá de que hayan sido escritas o no por Pablo, tienen toda la autoridad, el pensamiento paulino y sobre todo el respaldo de la iglesia del primer siglo. Ajá. Entonces, si la iglesia del primer siglo respaldó estas cartas como de Pablo, entonces vamos a nosotros a seguir continuando este espíritu paulino, ¿no? Ya sea, insisto, por propia mano de Pablo, por algún secretario que haya sido, por algún discípulo suyo, pero que evidentemente en todos los casos fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, solo por eso traigo a final segunda de Tesalonicenses, solo para hacer esta diferenciación, pero que insisto, hermanos, vamos a seguir el criterio que he mencionado. ¿Ok? Bueno, abordaremos un poquitito, hermanos, el análisis general del mensaje que aparece en segunda carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Y entonces vamos a ir viendo, nos vamos a ubicar, no vamos a leer esta carta, pero nos vamos a ubicar al respecto. Ok. Bien. Al igual que la primera carta a los tesalonicenses, existe en esta misma una fórmula introductoria. Es sumamente interesante, hermanos, cómo el formato con el que aparecen los escritos paulinos se siguen ajustando a los criterios de cartas. Ajá. Entonces, podemos leerlo aquí. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, 1 y 2 de segunda, perdón, segunda de Tesalonicenses? 1 y 2, capítulo 1, 1 y 2. De Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, gracias. Menciona en esta fórmula introductoria tres personajes, ¿no? Pablo, Silvano. Silvano conocemos muy poco de él, pero evidentemente al ser mencionado en las cartas, seguramente tuvo un papel muy importante en el ministerio de la iglesia. Y Timoteo, aunque en esta fórmula introductoria el remitente, por ser puesto en primer lugar, evidentemente era el apóstol Pablo. La única referencia posible Perdón, a la... pastor, perdón, ¿qué cita usted leyó la hermana? Estamos en segunda de Tesalonicenses, Sí, capítulo ¿la cita? 1, versículo Ah, del 1 al 2. está, gracias. De nada. Ajá. Y entonces entendemos que la única referencia posible a la carta anterior, es decir, a la segunda de Tesalonicenses, a la primera de Tesalonicenses, está en el 2:15. Por favor, ¿alguien quiere leerlo? 2:15. Recuerden, ahorita estamos en segunda de Tesalonicenses. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Muy bien, entonces, si unimos y si pensamos que segunda de Tesalonicenses pertenece al cuerpo paulino, entenderíamos que ya hay otra carta anterior a esta por esta referencia o esta alusión que dice ya por nuestra carta. Así que es probable que se haga referencia a la primera carta a los tesalonicenses. Bueno, también tenemos en este libro o en esta carta también la acción de gracias que aparece en el capítulo 1, versículo del 3 al 10, donde el apóstol Pablo alaba la fe y el amor de los tesalonicenses, al igual que su firmeza en los sufrimientos que les acontece. Vemos claramente en esto que dice el apóstol Pablo,
donde dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vuestros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que el apóstol Pablo reconoce en los destinatarios de esta carta la fe y el amor que han tenido más allá de los sufrimientos. Y él dice que cuando Jesús aparezca bajando del cielo, tomará venganza y castigará eternamente a sus perseguidores, mientras que a ellos, a los fieles tesalónicos, les dará el descanso y de la aflicción y de la gloria. El versículo 10, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Capítulo 1, versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Muy bien, entonces Pablo le dice a los tesalónicos, tengan paciencia, ¿no? Cuando el Señor venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados de todos los que le creyeron. Evidentemente, hermanos, el mensaje es el siguiente. Ustedes recuerdan que la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, que fue la primera que se escribe, diríamos, el, el, el mensaje central era que la iglesia y Pablo mismo reconocía que Jesús iba a venir prontísimo. O sea, que iba a estar hoy, mañana, a más tardar, pasado mañana, pero ya en cualquier momentito el Señor Jesús vendría por segunda vez. Evidentemente, el tiempo pasó y Jesús no venía y empieza a haber ciertas persecuciones, divisiones, contiendas, pleitos, en fin, empieza a haber un ambiente pues que no era propicio para recibir al Señor. Entonces, Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses diciéndoles, tengan paciencia, el Señor vendrá. Ahora sí no sabemos cuándo va a venir, no sabemos cuándo va a venir, pero tengan paciencia, el Señor vendrá. Y eso Pablo lo hace patente ya de entrada en su acción de gracias. Y finalmente, en esta primera sección del análisis de la segunda carta encontramos una plegaria que actúa a modo de transición entre esta probadita de lo que Pablo va a desarrollar, ¿no es cierto? Y sobre todo porque va a rogar para que Dios los haga dignos de su vocación. ¿Quieren leerlo, por favor, alguien? Versículo 11 y 12. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vemos claramente cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia, bueno, el Señor Jesús va a venir, sin duda. Esperemos las señales. Pero mientras tanto, dice Pablo, oramos siempre para que Dios nos tenga dignos de su llamamiento y cumpla su propósito en nosotros. Evidentemente, ahora el análisis de Pablo respecto de la postura o de la posición o de la función que debe tener la iglesia en Tesalónica es más de estar preparados, pero a la vez seguir viviendo, ¿no? Seguir viviendo, seguir en búsqueda de ese propósito que el Señor tiene para con ellos. Así que bueno, Pablo en estos primeros versículos, tanto en la fórmula introductoria, la acción de gracias y la plegaria, evidentemente va a plantear lo que vendrá en el capítulo 2.
El capítulo 2, hermanos, se le conoce como el capítulo indicativo de la carta, que aparece del versículo 1 al versículo 17 del capítulo 2, que estamos hablando de las indicaciones que Pablo va a dar en función a esto que evidentemente era algo muy importante para la iglesia de Tesalónica, la venida de Jesús. Y entonces, Pablo expresa en estos capítulos, ¿no?, su deseo de que los tesalonicenses no se vean excitados, no se vean preocupados, alterados, ni por espíritu, ni por discurso, ¿no?, ni por carta alguna que pretenda haber sido compuesta por él sobre la inmediatez del día del Señor. Por favor, capítulo 2, versículo 1 y 2, si alguien quiere leer, si fueran tan gentiles. 2:2. 1 y 2. Perdón. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muy bien. Si se dan cuenta, hermanos, en esta parte evidentemente podemos inferir que a la iglesia de Tesalónica le habían llegado ciertas cartas que parece ser que estaban rubricadas a nombre del apóstol Pablo, y que en estas decían que, bueno, listo, el Señor está cerca, ya no trabajen, vendan todo, esperen, saquen su silleta, ¿no? A la vereda y esperen con paciencia que el Señor ya vendrá pronto. Pablo, hermanos, si se dan cuenta, en la primera frase que dice, pero con respecto a la venida, es decir, que la iglesia de Tesalónica seguía, ¿no?, preguntando, seguía diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con la venida del Señor? Nosotros ya hemos escuchado que el Señor está cerca, ya sabemos que el día del Señor vendrá pronto, ¿no? Y no sé si ustedes hacen una relación, pero es lo que pasa hoy. Hoy seguimos diciendo lo mismo. El Señor está cerca, ¿no? Prepárense. eh, este, ya estamos en los últimos tiempos. Sigo escuchando esos sermones de que estamos en los últimos tiempos. El problema que hasta en los días del apóstol Pablo eran también los últimos tiempos. Los días de Pablo eran los días de los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado el tiempo? Es que han pasado más de 2000 años, el Señor Jesús no ha venido. Hoy nosotros seguimos creyendo y afirmando que el Señor está cerca, que estamos ya en la última etapa de la historia, que las señales se están cumpliendo, pero seguimos viviendo en los últimos tiempos, cuando puede ser que pasen otros 1000 años, o 2000 años, o 3000 años. Eh, lo mismo sucedía en la iglesia de Tesalónica. Entonces, Pablo les dice, a ver, sobre este tema, por favor, les pido que no se dejen ni emocionar, ni confundirse, ni piensen, ni nada, por cualquier persona que les diga. ¿Saben por qué, hermanos? Por la simple y sencilla razón de que nosotros, al igual que el apóstol Pablo, reconocemos las palabras del Señor Jesús que dijo que el día y la hora nadie la conoce. Nadie la conoce. Ujú. Solo el Padre. Entonces, ah, hoy nosotros podríamos decir que estamos en los últimos tiempos, pero de nuestra generación. Podríamos decir, no, es que se están cumpliendo las señales. Al igual que cuando Pablo vivía, las señales se estaban cumpliendo, ¿no? Es que el Señor dijo que había terremotos. En el tiempo de Pablo hubo un gran terremoto del Vesubio, ¿no es cierto?, que causó un daño catastrófico, apocalíptico, diríamos,
y que evidentemente eso pudo haber dicho, no, ya el Señor está cerca porque está haciendo esto. Bueno, los volcanes siempre han explotado, los terremotos siempre han existido. Tesalónica era uno de los, no Tesalónica, la Odisea era una de las ciudades donde había sufrido grandes y profundos terremotos que habían destruido la ciudad. Terremotos hoy vemos por donde sea. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el mensaje de Pablo a los tesalonicenses no es que Jesús no va a venir. Jesús sí viene, pero no se preocupen cuando va a venir. Déjense de estar, eh, decimos hoy, fanatizando de eso. Porque ustedes saben, hermanos, que a veces el fanatismo nos llega a hacer afirmaciones, ¡ay, herejes!, ¿no? Estamos en los últimos tiempos porque la vacuna que nos pusieron con el COVID es porque ahí te pusieron un chip, te introdujeron un chip y con eso te pusieron la señal de la bestia y con eso ya tenés la señal y ahora que el Señor Jesús venga, vos no vas a poder entrar en el reino porque tenés la señal de la bestia. Entramos en cada afirmación, en cada tontería, perdóneme usted, ¿no? Que fue lo que mismo que sucedía con los tesalónicos. Empezaron a creer cada tontería que dijeron, bueno, listo, este, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Muy bien, sigo leyendo entonces. Dice, más bien, dice Pablo en esta parte indicativa, eh, abordando la preocupación, diríamos, que tenían los tesalónicos, dice, más bien han de estar tranquilos, tranquilos. Pues los signos apocalípticos que han de preceder a la venida de ese día no han tenido aún lugar. Y puedo decirles hoy, hermanos, que estos mismos signos no han tenido lugar todavía, al menos no en un entendimiento que tenga que ver con determinar cuándo va a venir el Señor Jesús. En lo absoluto. La gente que hoy dice, no, el Señor va a venir, casi, casi nos están dando el día y la hora, ¿viste? Cuando eso no puede suceder. Dice Pablo, estén tranquilos. ¿Qué es lo que va a suceder? Y entonces Pablo le empieza a dar una especie de señales, ¿no? Que dicen, bueno, seguramente que cuando estas señales aparezcan, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo sucederán? No sabemos. ¿Qué tendría que venir? Primero, la apostasía. Ujú. Habría gentes que apostatarían contra Cristo y se convertirían en enemigos de Dios. Resulta que eso ha existido siempre, hermanos, en cada época de estos 2000 años o más de 2000 años que tenemos después que se escribió esta carta, pues se han levantado cada apóstata, que para qué les cuento. Ajá. Lo mismo sucede hoy, hermanos. Hoy en día hay tanta apóstata de muchas formas que se levantan como los mesías, que se levantan como los ungidos, que se levantan. Siempre nada ha existido esto. Va a aparecer el hombre de la iniquidad o el hijo de la perdición, que será un antidios, ¿no? Que estará representado o en un poder político, o en un poder religioso, o en un poder que cumpla ambos, ¿no? Durante mucho tiempo crecimos pensando que el Papa era el anticristo, pero si eso fuera, hermanos, papas ha habido desde el siglo IV, cuando se funda la Iglesia Católica, ¿no? Y el papado ha sido una institución muy milenaria y Jesús no ha venido, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces hemos entrado en esta excitación, ¿no? Religiosa y le hemos dado símbolos a muchos personajes que se pueden ganar ese apodo, sí, sí, sin duda, sin duda. En la época de la Edad Media, el papado se convirtió en una especie de mal, de lo terrible que pudo haber existido, ¿no? Bueno, también tendría que llevarse a cabo la actividad de Satanás con sus pretendidos signos y prodigios. Sin embargo, el misterio de la impiedad ya está en acción. Eso sí, porque evidentemente lo que es contrario a Cristo ha estado presente.
y algo o alguien está reteniendo al inicuo hasta que llegue el momento oportuno de su revelación. Si ustedes leen, hermanos, el versículo 8 del capítulo 2, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? ¿De qué con qué va a ser destruido el inicuo? Y Pablo claramente dice con el resplandor de la venida de Jesús. Es decir, que el hombre inicuo que está siendo retenido por algo o por alguien, ¿no es cierto? Que, que, que hay muchas interpretaciones al respecto, se los dejo ahí porque si no tendríamos que explicar todo lo que dice la carta. Este, lo que quiere decir Pablo es que este será destruido con la venida del Señor. Consecuentemente, la obra del hombre inicuo va a ser una obra muy corta. Ujú. Va a preceder a la venida del Señor, porque entonces solamente puede ser destruido este personaje, esta entidad, con el resplandor de la venida de Jesús. Pero Jesús todavía no viene. Así que eh, es muy interesante cómo el apóstol Pablo frena, ¿no? Los intentos que tienen los tesalónicos, que ha tenido siempre el ser humano, de determinar cuándo, cómo, a qué hora, dónde. Sin embargo, hermano, nosotros seguimos creyendo que el día y la hora nadie la conoce. Señales siguen habiendo, sin duda, ¿no? Jesús lo dijo, oiréis guerras y rumores de guerra. Eso ha existido durante más de 2000 años. Incluso antes de que Jesús dijera eso, había guerras. Hambre siempre ha habido, ¿no? Este, enfermedades, pestes, siempre había habido. Vino la peste de la epidemia, de la pandemia, perdón, el famoso COVID, que salieron a decir muchos cristianos, Jesús está cerca, ¿no? Porque estamos viviendo esta pandemia. Eh, y bueno, la pandemia ha pasado, el Señor todavía no viene. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que nos ha llevado a los cristianos, a los evangélicos, a decir cosas y a mencionar cosas que no están bien, ¿no? En fin, puedo hablar mucho sobre eso, pero los voy a dejar sin receso y no quiero eso. Bueno, en la siguiente parte indicativa que encontramos del versículo del 13 al 17, es muy interesante cómo Pablo cambia el tono y les dice, ok, ustedes me han preguntado, yo creo que estas cosas tienen que suceder, ¿no? Pero por favor, no se, ah, pues no se preocupen por eso, preocúpense por su llamamiento, preocúpense por seguir viviendo, preocúpense porque cuando el Señor venga, cuando venga, ustedes pueden estar profundamente tranquilos. Si se dan cuenta, hermanos, si ustedes leen con detenimiento todo el capítulo 2, eh, estoy volviendo a la diapositiva anterior. Bueno, si ustedes leen eso, ustedes se van a dar cuenta que Pablo menciona todas estas cosas, pero en una forma muy tranquila. No es el típico predicador que empieza a gritar, que empieza a azuzar a la gente, que empieza ¿cómo es? ¿Viste este fanatismo desenfrenado que hoy hay en muchos religiosos y en muchos telepredicadores que empiezan a gritar que esto, que aquello? Vean que Pablo escribe sobre el hombre inicuo, sobre el hombre de pecado, la perdición, sobre el detenedor, etcétera, etcétera. Es en un ambiente muy pastoral, ¿no? En un tono sin mayor preocupación de lo que Satanás podría hacer. O sea, hoy mucha gente cree que Jesús va a venir, ¿no? Con todas estas señales, pero hay un miedo, ¿no? Te meten miedo de que Satanás, de que los demonios, de que el anticristo, que la bestia, y todos estamos así temblando por estas expresiones que se tienen. Ahora, vean por favor del 13 al 17 de la segunda
carta que dice, Pablo, da gracias a Dios, da gracias a Dios que escogió a los creyentes de Tesalónica desde el principio. Este es el verdadero sentido de la venida de Jesús. Este es el verdadero sentido, hermanos. No las señales. Las señales van a venir. Eso no lo podemos detener. Lo importante es que Dios nos escogió a nosotros. Por lo tanto, deben guardar con firmeza las tradiciones que recibieron de ellos, de nosotros. Por eso el apóstol ruega para que reciban consuelo. ¿Alguien quiere leer esta partecita que está muy linda? 13 al 17 del capítulo 2. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Muy bien, amén, gracias. Qué lindo, ¿no? ¿Vieron cómo cambió el término? ¿Con qué inicia el versículo 3, hermanos? ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Con qué palabra inicia el versículo 13? Con un pero. ¿Se dieron cuenta? Versículo 13 dice, pero nosotros, hay un pero. El pero siempre dice, ok, estas son las señales. Yo ya les di respuesta a lo que creo que vendrá, ¿no es cierto? En todo esto, este, ah, pero nosotros, el pero es un cambio radical. Pero no se preocupen por eso, ¿no? Pero no se preocupen. Lo más importante es que nosotros hemos sido amados por el Señor, que Dios nos escogió desde el principio y que ahora, entre tanto el Señor viene, cuando quiera venir, debemos seguir la santificación de nuestras vidas por medio del Espíritu y de la fe en la verdad. Es allí, queridos hermanos, donde se sustenta la verdadera doctrina de la segunda venida de Jesús. No en las señales que vendrán, que si bien es cierto, están en el texto, pero que no nos determinan el día ni la hora. Sin embargo, sí están en en la conducta, en la forma, en la vida cristiana que hace que cuando el Señor venga nos encuentre, ¿no? Haciendo su palabra. Por eso, Pablo le dice que Dios nos llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria del Señor. Y Pablo dice entonces, el versículo 15 es igual que un pero. El versículo 15, hermanos, es igual que el versículo 13 como inicia. Hay dos ahí indicaciones muy interesantes, pero deben estar tranquilos y el 15 dice, así que, bueno, hermanos, listo. Así que ya está todo contento. Bueno, estén firmes y retengan la doctrina de lo que han aprendido. Vida cristiana, ¿no? Vida cristiana. Y entonces Pablo termina con una oración de consuelo, como diciéndoles, hermanos, tengan fuerza y ánimo, no para esperar la venida del Señor, sino para vivir como si la venida del Señor estuviera cerca. O sea, vean cómo cambia, ¿no? El tono y dónde Pablo centra el verdadero mensaje de la venida de Jesús. Muy bien. Luego, hermanos, seguimos en la sección imperativa del cuerpo de la carta. Hasta el capítulo 2, 1 y 2 fue la parte indicativa. Ahora pasamos a la parte imperativa. Y en este caso, nosotros leemos del capítulo 1 al 16, capítulo 3, versículos del 1 al 16,
donde dice que Pablo pide que se le correspondan con oraciones para verse libre de los malvados. El Señor dará fuerzas a los tesalonicenses y los protegerá del malvado, y Pablo expresa su confianza de que harán lo que les mandamos. Por eso, Pablo, en el capítulo 3, versículo del 3 al 5, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios afirma y guarda. Entonces, ¿por qué hoy nos meten tanto miedo? Si finalmente el Señor nos guardará, ¿no? ¿Cómo? No lo sabemos, pero seguramente el Señor guardará a los suyos. No nos puede guardar de la muerte. Claro que no, porque la muerte es la consecuencia del pecado. Muchos fieles han muerto en terremotos, muchos fieles murieron ahora en la pandemia. Guardarnos del mal no significa que nos librará de no morir. Guardarnos del mal significa que nuestra vida, ¿no es cierto?, está escondida en Cristo Jesús y que la potestad del maligno no tiene parte ni suerte con nosotros. Por lo tanto, nuestra vida está preservada para la eternidad. Ahí sí, el Señor guarda nuestra alma, guarda nuestra fe y la esperanza en la cual nosotros hemos descansado, ya sea que muramos por la persecución del hombre inicuo o del perverso o del anticristo, ya sea que muramos por algún terremoto, por alguna epidemia, por una peste, por una guerra, lo que morirá es el cuerpo, porque tiene que volver al polvo de la tierra, pero la esperanza que está en nosotros es para vida eterna. Por eso Pablo dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de todo mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Déjense, por favor, de estar con cuentos, en pocas palabras, ¿no? Le dijo Pablo, déjense de tomar como pretexto que están esperando la venida del Señor y están sin hacer nada, están de ociosos, están cruzados de brazos. Yo ya les dije, va a suceder cuando no sabemos, pero mientras tanto, tienen que seguir trabajando. La vida continúa, Pablo dijo, ¿no? Por eso dice Pablo, tengo confianza en que me harán caso, ¿no? Y que harán lo que tienen que hacer. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Así es que Pablo les da la indicación a la iglesia de Tesalónica y dijo, bueno, listo, pasemos la página, ¿no? Demos la vuelta a la página, el Señor va a venir, esa es nuestra esperanza, no lo negamos, pero entre tanto viene, hay que seguir viviendo. Después del capítulo 3, versículo del 6 al 13, el apóstol Pablo formula una orden concreta. Por eso es la sección imperativa, ¿no? Ya empieza como a dar ciertos mandatos de cómo debería comportarse la iglesia. Y la orden concreta fue a causa de las expectativas desaforadas sobre el día del Señor, lo que les decía. O sea, ellos, los tesalónicos, estaban más concentrados en eso, ¿no? Estaban más preocupados, que estaban descuidando su propia vida, estaban descuidando su familia, su trabajo, ¿no? Por muchos dejaron de trabajar porque dijeron, bueno, pues si el Señor va a venir mañana, pues ¿para qué trabajo? ¿No? Entonces voy a tener una casa de oro en la Nueva Jerusalén, pues ¿para qué trabajo? Así que en esto, ¿no? Dice que muchos han dejado de trabajar, probablemente porque pensaban que quedaba muy poco tiempo y el trabajo parecía inútil. Lo que les decía, ¿para qué trabajo más? Por esto pero esto no es imitar a Pablo, quien durante su estancia con ellos, y precisamente para dar ejemplo, Pablo trabajaba de día y de noche. Consecuentemente, la orden de Pablo en el versículo 10 es el que si uno no quiere trabajar, entonces que tampoco coma.
¿Por qué Pablo llega a dar esta indicación? Pues evidentemente, hermanos, por esto, ¿no? Eh, había tanta emoción o expectación sobre el día del Señor que vendría, que esto sucedió, ¿no? Dice, en el versículo número 8, en el 11, perdón, versículo número 11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. O sea, aquí aplica mucho un dicho de mamá que aprendí, y mamá dice, mente desocupada es taller de Satanás. Y es evidente, hermanos, porque cuando alguien no está haciendo nada y no se está ocupando en lo que corresponde a la vida cristiana, pues termina haciendo muchas cosas que no debería hacer. Así que Pablo le dice a la gente, pónganse a trabajar, porque yo trabajé de día y de noche, según el versículo 8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, o sea, no, nadie nos dio nada gratis, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Así es que yo, que creo que Jesús va a venir, no me preocupa eso. Yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir comiendo, tengo que seguir manteniendo. Pablo no tiene una familia, pero casi casi le está diciendo, tengo que seguir proveyendo porque la vida continúa, ¿no? No sé, no alcancé, hermanos, no sé si ustedes escucharon. Ay, voy a dar muy malos datos porque realmente no vi bien la nota, pero escuché una nota reciente, uno de los países, no sé si en África, que muchas personas murieron llevando a cabo un ayuno de un fanático, ¿no? De un loco fanático religioso, en donde los llevó a un ayuno extremo, que hasta donde tengo entendido era con la intención de estar preparados porque Jesús ya iba a venir en estos días, ¿no? Yo recuerdo que en 1999, Sility, No, no sé de la nota que está hablando, pero quería compartirle una experiencia vivida en mi familia. Yo tenía un tío, bueno, tenía sus ciertas creencias, ¿no? Y cuando él enfermó y ya no podía trabajar, o cuando era ya grande no podía trabajar, y entonces él decidió que no iba a comer, y porque, bueno, dijo que eso era bíblico. Y bueno, terminó como secándose su cuerpo, o sea, muy poca comida han podido introducirlo porque él no aceptaba, cerró su estómago, su mente, su cuerpo, ¿no? Y qué fuerte esta palabra, ¿no? Yo no sé si él era tan creyente, pero cuando él estaba enfermo yo conocía poco de la palabra y bueno, ahora me vino esto en la mente, ¿no? Que él había tomado esa decisión, ¿no? Que él no trabajaba, entonces que tampoco debía comer, ¿no? y sí, gracias, Leti, gracias por compartir. Vean cómo las ideas distorsionadas pueden llevarnos a conductas erróneas, ¿no? Gracias por compartir, Leti. Y miren, hermanos, de eso vemos montonal. Yo les decía que cuando fue el 31 de diciembre de 1999, todos fuimos a la cama con el miedo de morir porque sabíamos que ya el mundo se iba a acabar, ¿no? El mundo se iba a acabar. Nos metieron tanto eso. En México hubo una onda ahí de que los mayas habían predicho en su calendario que para esa fecha el mundo iba a terminar. Y bueno, sorpresa, llevamos 23 años todavía después del 2000. Bueno, esto sucedió en la iglesia de Tesalónica. Para imprimir seriedad a este precepto, donde Pablo le dice, déjense de estar ociosos y dejen de estar metiéndose en todo, Pablo da esta norma, da esta orden. Si alguno no obedece este mandato nuestro por esta carta, señaladlo y no os juntéis con él. ¿Mm? No os juntéis con él.
Y termina el texto en el capítulo, versículo 14, termina el texto diciendo, para que se avergüence. Evidentemente, hermanos, evidentemente, Pablo da esta orden, da esta normativa, tratando de corregir las conductas erróneas que estaban teniendo los tesalónicos en función de esta idea, que si bien es cierto es bíblica, que si bien es cierto es cierta, válgase el pleonasmo, también es cierto que los había orillado a este tipo de conductas de ociosidad, y bueno, como estaban sin hacer nada, pues empezaron a meterse en donde no les llamaban, ¿no? Eso provocó un gran conflicto, porque la esposa le decía al esposo, che, decirle al hermano que ya se vaya de la casa, porque lo tengo aquí todos los días, esperando que Jesús va a venir y yo ya no lo aguanto más. Estas conductas erróneas, evidentemente, Pablo lo hace de una manera tan tajante, ¿no? Por eso dice, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, señálenlo y no se junten más con él, pues como para que se avergüence. Y más bien, hermanos, no es en mala onda, diríamos, que Pablo dijo esto, ¿no? No es en el sentido de avergonzarlo como de hacer leña del árbol caído. Pienso que no estaba en esto en el pensamiento de Pablo, sino para que volviera en sí, como para que dijera, ah, caray, creo que estoy haciendo algo que no está correcto. Porque a veces, hermanos, se dan cuenta que cuando alguien tiene una conducta errónea, como en el caso de lo que nos comentaba Liti, a veces habría que tomar decisiones extremas como para que la gente se dé cuenta que está mal, ¿no? Y que por ahí no va el asunto. Entonces, pienso que no era en mala onda que Pablo hiciera eso para estas personas, para estos hermanos nuestros, porque en el versículo 15 ahí está la corrección. Pablo está diciéndole, no es en malísima onda, no es para que ustedes hagan leña del árbol caído, sino en el versículo 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, ¿no? Sino amonestadle como a un hermano. Si no es enemigo, es amigo. Y por lo tanto, hermano. Qué hermoso es esto, hermanos, ¿no? Qué lindo es poder ver esta situación. Ahora, la pregunta saldría, no tendría una respuesta, pero la pregunta sería, ¿y todos hicieron caso? Y tal vez sí, no, ¿viste? Siempre hay como un retobado o retobada en las congregaciones. A mí usted no me tiene que decir nada. Yo sé lo que hago. Yo sé lo que creo. Lo que yo hago está bien porque es para agradar a mi Dios, ¿no? He escuchado mucho esas expresiones. Es para agradar a mi Dios. Sin embargo, la norma paulina está. Aun cuando nosotros encaremos a personas que no quieran corregir sus conductas equivocadas, sigue siendo nuestro hermano, ¿no? Y no lo debemos ver como nuestro enemigo. No debemos verlo como nuestro enemigo o nuestra enemiga. Hay parámetros para poner límites, sin duda, pero siempre con amor. ¿Por qué? Porque esa persona sigue siendo nuestro hermano o nuestra hermana. Chueco derecho sigue siendo nuestro hermano y nuestra hermana. Así que esto es lo que dice la carta. Por lo tanto, hermanos, terminamos esta carta diciendo como la primera parte del cuerpo de la carta se cierra con una plegaria llena de buenos deseos para los tesalonicenses. Y eso lo encontramos en el versículo 16 y 17, que dice, y el mismo Señor, perdóneme, esto es en la primera carta. A ver, un segundito. No, perdón, hermanos. Sí está bien, 16 y 17 de primera de segunda Tesalonicenses. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo,
que es el signo de toda la carta mía, así escribo. Y en el 16 pasa, no es 3, hermanos, es capítulo 2. Ahí voy a corregir, es 2:16. En este versículo hay una oración por la paz. ¿Ah? Por la paz. Y de esa forma termina la sección o esta hermosa carta que evidentemente sigue teniendo una relevancia muy pertinente hasta el día de nosotros. Así que solo en la fórmula conclusiva que hemos leído del 17 al 18, Pablo cambia del nosotros, porque recuerden que la carta inicia mencionando a 3 personas. Parece ser que estas 3 personas, Pablo, Silvano y Timoteo, estaban de común acuerdo en el sentido de la carta que se había escrito. Sin embargo, al final, Pablo cambia el nosotros por el yo, para que sea de su propia mano el saludo. Y termina con la bendición donde dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, pues así es el abordaje que encontramos a grandes rasgos de esta carta. Está el sumario del tema. La fecha, hermanos, como lo he mencionado en las últimas cartas que he dicho, ahí están estas dos posturas. Si se piensa que esta carta fue escrita por Pablo, debe ser casi muy cerca a la primera carta. Así que tendría que ser hacia el 51, 52, ¿ah? Muy cerca de la primera carta. Si es seudónima, como otro grupo de eruditos considera, ¿no?, que no fue propia de Pablo, probablemente a finales del siglo I, ¿no?, 90, 100, cuando ya para ese tiempo, hermanos, existía un fervor apocalíptico mucho más marcado que al principio, ¿no? Y que evidentemente estas denominaciones, ¿no?, del hombre de pecado, de todo lo que se levanta contra lo que se llama Dios o es objeto de culto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es muy propio del libro de Apocalipsis. Muy propio. Ya estaremos viendo Apocalipsis, pero Apocalipsis manifiesta todo esto, ¿no? Que la gran desolación es de aquel hombre de pecado que se sentó en el templo, que se hizo pasar por Dios, etcétera. O sea, que estos conceptos no fueron manejados o no fueron esgrimidos, sino hasta ya muy avanzada la teología cristiana, a finales del primer siglo, ¿no?, cuando el Apocalipsis toma vida y se empieza a especular sobre todo esto. Por esto es una de las razones por las cuales muchos creen que esta carta fue escrita posteriormente. Procedencia, volvemos a la misma distinción. Si fue escrita por Pablo, seguramente en Corinto, como lo hizo en la primera carta a los tesalonicenses, y si es seudónima, si fue escrita a finales del siglo I, nadie sabe en qué parte pudo haberse escrito, porque no hay ninguna referencia al respecto. Los destinatarios, la misma distinción. Si fue escrita por Pablo a los tesalonicenses, a los que vivían en Tesalónica, si es seudónima, quizás pudieron haber sido los mismos tesalónicos, pero es muy probable que haya sido solo como una referencia histórica, solo como eso. La autenticidad de que si esta carta es paulina o no, los estudiosos están divididos más o menos el 50%, es decir, que el 50% de los estudiosos consideran que Pablo sí fue el autor de esta carta y el 50% dice que no fue el autor de esta carta, aunque en estos debates académicos la opinión de que Pablo no escribió esta carta va ganando terreno, ¿no? Va haciéndose mucho más fuerte. Pero ya expliqué hasta el cansancio lo que esto podría significar. La unidad
creen que la carta no tiene interpolaciones, no tiene añadidos. Esta es una carta íntegra, así que no hay ningún añadido. No hay interpolaciones. Y la división formal, como vimos, hermanos, tiene fórmula introductoria, acción de gracias, incluida una oración. Tenemos el cuerpo de la carta, tenemos las indicaciones paulinas, que son las instrucciones, y en el cuerpo de la carta tenemos el sentido imperativo, que son las enseñanzas y las exhortaciones que el apóstol da a la iglesia. Y finalmente tenemos la fórmula conclusiva, muy propio de estas cartas. Y la división, de acuerdo al contenido de esta carta, bueno, tenemos versículo 1 al 2, saludos. Del 3 al 12 del capítulo 1 tenemos la acción de gracias por la fe y el amor de los tesalonicenses que los salvarán de la parusía. La parusía, hermanos, la parusía significa el advenimiento de Jesús, ah, la aparición de Jesús por su segunda venida. Eso significa parusía, ¿no? El advenimiento de Jesús, la manifestación de Jesús en su segunda venida. Así es que estos salvarán en la venida de Jesús cuando sus perseguidores sean castigados y oraciones continuas por ellos. Del capítulo 2, del 1 al 12, hay aclaraciones sobre los signos que precederán a la venida, a la aparición de Jesús, ¿no? La parusía. Del versículo 3 al 17 tenemos acción de gracias e instrucciones sobre la elección divina para la salvación. Capítulo 3, del 1 al 5, Pablo pide oraciones y ruega por los destinatarios. Del 6 al 15 hay advertencias y exhortaciones éticas contra la pereza, ¿no? Contra la pereza y la desobediencia, que ya expliqué. Y hay una bendición final y los saludos que el apóstol Pablo envía a la iglesia de Tesalónica. Así que bueno, esta información también estará en la plataforma para que ustedes cuando quieran profundizar sobre alguna carta, bueno, esta información es muy útil como para ir desmenuzando conceptos, detalles, ideas que ustedes puedan echar mano y seguir analizando al respecto. ¿Ok? Muy bien. Pues es así como terminamos el abordaje de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Creen que el Señor Jesús va a venir? Hermano, muy hermosa, sí, hermosa la explicación, cómo sale uno de tantas dudas. Y hermano, me hacía acordar, fíjese usted, entonces, me da risa. Mucho antes de yo casarme en esos días, una hermana que me casara pronto, o que junto con mi esposo, que porque no íbamos a disfrutar, porque la venida del Señor Jesús ya estaba cerca. ¿Cuántos años ya han pasado? Sí, hermano, me daba risa acordándome. Y hace poco aquí en nuestro país, hermano, una noticia de un pastor por allá en la costa, con esos cuentos de que la venida del Señor está cerca y hizo que las familias salieran de sus propiedades. Y bueno, son tantos chascos que han pasado por la mala interpretación de las escrituras. Pero qué bonito, hermano, esta interpretación de esta epístola. Hermosísima, quedé yo conmovida, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios, Rosalba. Gracias por su comentario. Usted sabe que yo tenía ese mismo pensamiento cuando me casé. Yo le dije al Señor, mira, Señor, me voy a casar, solamente déjame disfrutar la luna de miel y después vení cuando quieras. Déjame disfrutar la luna de miel y bueno, listo, cuando quieras venir. Ay, 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 me pasó igual que usted, hermana, 12 años y el Señor no viene. Maranata, Maranata. Karina dice eso, hola, porque no está Bere hoy, sí. Hoy ya quiero que aparezca el hombre inicuo. Muy bien, sí, hermana. La verdad que sí.
Fíjense ustedes que esta idea de la segunda venida de Cristo, pues para muchos ha, insisto, causado conductas erróneas. Conductas erróneas. Y por lo tanto, pero ahora fíjense algo bien interesante que a lo mejor no dije. Nos hemos movido en los extremos. Los tesalónicos estaban tan metidos en la segunda venida del Señor que los llevó a plantear el punto de no trabajar, ¿no? Pero hoy nos movimos al otro extremo. Hay gente que vive sin, con, con, sin la conciencia de que Jesús va a venir. O sea, hay gente que vive disolutamente, desordenadamente, y dice, no, si el Señor no vino cuando la iglesia creía que iba a venir, pues hoy menos va a venir. La verdad que sinceramente no sabemos nadie cuándo el Señor vendrá, ¿no? Por eso es que hoy cuando decimos estamos en los últimos tiempos, siempre es los últimos tiempos. Siempre es los últimos tiempos. Siempre. Por lo tanto, nuestra visión cristiana no está en los últimos tiempos, sino más bien es cómo estoy viviendo a Cristo en los últimos tiempos. Ahí está. Esa es la clave. Ahí está. ¿Sí, Liti? Sí, y yo también quería aportar, en la carta veo un Pablo tan listo y tan seguro de lo que está aconsejando y diciendo y quiere transmitir, ¿no? Y él tenía esa seguridad porque, bueno, él vivía en el Señor y vivía en Cristo realmente, entonces él quería transmitir eso a sus hermanos, a sus iglesias. Creo que el corazón de la carta realmente era lo que usted te estaba diciendo, ¿no? De que la vida de uno mismo esté en esa sintonía, ¿no? De saber que el último tiempo es nuestra vida, cómo estamos viviendo, cómo estamos sirviendo, qué estamos haciendo, ¿no? No tanto querer ver las cosas, sino el sentir uno mismo y estar en esa fe, estar en esa sintonía de que esa es la realidad, ¿no? Porque yo también pienso lo mismo. La venida del Señor está cerca, este mundo se termina. Yo tengo mis padres que son de la rama pentecostal y ellos profesaban, ya no lo dicen porque ya no están, pero veo que la comunidad de ellos profesan eso, de que ellos predican el Evangelio y te dicen eso, el Señor está cerca, el Señor viene, preparémonos. Yo lo tengo muy adentro eso y creo que eso tiene que hablar nuestra vida de eso, ¿no? No decirlo tanto, esperar, sino vivirlo, ¿no? De estar preparado y de tener esa convicción, ¿no? Que uno va a llegar al final, la vida de uno va a llegar al final. Y entonces yo tengo que estar preparado porque Cristo viene. ¿Por qué? Porque mi vida termina y yo acá estoy de paso. O sea, yo lo entiendo así. No sé si estoy muy errada o estoy muy sofisticada, pero yo entiendo así, pastor, no sé. Yo digo, mi vida es la que va a terminar, no el mundo. No sé. Sí, viene un poco con lo que Karina menciona aquí en el chat. Dice, para mí la venida del Señor es el día de nuestra muerte, espero no estar equivocada. A ver, si leemos esta postura desde un punto de vista individual, y es así. ¿Por qué? Porque la muerte precede a la resurrección. Y nosotros creemos que la resurrección, pues ya el Señor estaría aquí. O sea, ya la venida de Jesús se efectuaría, porque creemos que cuando el Señor viene, los muertos en Cristo resucitan primero. Esperemos resucitar. Ay, a mí me da miedo eso, hermanos, porque ustedes saben que cuando yo duermo muchísimo, no me despierta nadie. Y ojalá la trompeta que se escuche sea fuerte para que me despierte. Este, si nosotros consideramos que la muerte nuestra individualmente este, eh, es la venida del Señor, vuelvo a repetir, puede ser una interpretación correcta porque cuando nosotros abramos los ojos, ya veremos a Jesús. Ya Jesús estará aquí. Ya se habrá cumplido todo. Sin embargo, la concepción de la venida de Jesús es cósmica.
es universal, ¿no? Es universal. Porque la venida de Jesús afecta no solamente nuestra esfera individual, sino efectivamente afecta todo el cosmos, incluso la tierra misma, ¿no? Habrá cielos nuevos y tierra nueva, porque en el pensamiento paulino dice que la tierra gime a causa de sus vestiduras viejas que ya está teniendo, necesita vestiduras nuevas. Entonces, aun cuando nosotros muramos, en nuestro entendimiento global de la venida de Jesús, tienen que cumplirse todas las señales y tienen que cumplirse el tiempo, la forma, la manera. Así es que depende cómo abordemos el concepto de la segunda venida de Jesús. Si lo abordamos en un concepto individual, pues sí, cuando muramos, pues ya, no, no vamos a ver nada más, porque cuando abramos los ojos, pues ya veremos al Señor cara a cara, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista cósmico, universal, y las consecuencias que tiene la redención de Jesucristo en la tierra, en los poderes, porque dice que Jesucristo vendrá a poner a sus enemigos debajo de sus pies, si consideramos todos los aspectos sociales, políticos, económicos, religiosos que gobiernan nuestras sociedades, entonces el efecto es mayor. Y evidentemente la venida de Jesús tiene otras implicaciones eh, más allá de nuestra propia muerte, ¿no? Más allá de nuestra propia muerte. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Pude darme a entender? Muy bien, pues el silencio de los inocentes es aturdidor, es aturdidor. Bueno, yo solo puedo decir que cuando voy a despertar después de mi muerte, ya voy a ver cielo nuevo, tierra nueva y ya todo va a ser diferente, no como en esta vida. Sí, 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 pues esa es nuestra esperanza, que ya cuando abramos nuestros ojos, este, algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. Algunos verán cielos nuevos y tierra nueva y algunos verán el lago de fuego ardiendo. Este, pero sí, veremos la realidad de la gloria del Señor. Ahora, yo les pido algo, hermanos, ya para cerrar esto. Les pido algo. No, mm, no caigamos en el error de echar a andar nuestra imaginación pensando cómo será la vida eterna. Ay, he escuchado a cada predicador. Y de nuestra comunidad de fe, ¿no es cierto? Que echan a andar a volar su imaginación y dicen cómo será ya. Hermanos, sinceramente, no tenemos ningún dato plausible que nos haga saber con exactitud cómo será ese tiempo. No lo tenemos. Por una sencilla razón. Podría decir por dos. Una ya la dije, que Dios es el que determine, que sabe y es soberano y tal. Pero una sencilla razón nos hace que nosotros no echemos a volar nuestra imaginación. No hace mucho escuché a un pastor haciendo una mezcolanza de textos de la Biblia, hermanos. Impresionante, impresionante. Y citaba un texto de Isaías y de Jeremías y de Ezequiel y de Mateo y de Apocalipsis y hacía toda una narrativa que esa yo ya me la conozco porque crecí con eso, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿qué mal podríamos hacerle a las personas determinando cosas que, por esta razón que les voy a decir, no podríamos darnos el lujo de decir? Y lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros estamos encerrados en una mente finita, temporal, material. Ujú. Es decir, que nosotros, nuestra mente, no puede alcanzar a entender lo que es eterno. Podemos, hermanos, no podemos vislumbrar lo eterno porque nosotros estamos encerrados en un reloj.
Estamos determinados en nuestros propios conceptos. Así que yo les suplicaría encarecidamente, hermanos, que si alguien está muy tentado a decir que allá vamos a tener cuerpos de ángeles y vamos a tener alas y vamos a tener túnicas blancas y vamos a tener todos, vamos a ser rubios y de ojos celestes y vamos a poder ir no sé, a Plutón o a Marte o vamos ¿cómo se llama? ¿Cuál era la otra que decía que, bueno, no voy a decir más, pero otras cosas que había? Yo digo, debemos ser muy cuidadosos con eso. Yo creo que lo único que vamos a tener que decir es, vamos a resucitar y la realidad que tengamos en el futuro, Pablo no se preocupó por eso. Pablo lo único que dijo, y estaremos así para siempre con el Señor. Punto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Incluso llego yo a pensar, nosotros creemos que Jesús va a descender su reino sobre la tierra. Muchos creen que vamos a ir al cielo. Llego a afirmar, hermanos, y lo digo con mucho amor, con mucho respeto y con mucho temor de Dios, que si yo cuando resucite el Señor me diga, sabes que Abraham, lo entendiste mal y no era así y vas a ir al cielo, yo no le voy a decir, Señor, no, para un poco, a ver, yo creí esto y ahora te arreglas, no sé cómo le hagas, pues yo quiero estar aquí en la tierra. Decir al Señor, Señor, sea en el cielo, en la tierra, en Júpiter, en Andrómeda, en donde sea, yo quiero estar contigo, porque ese es el significado real de la eternidad. ¿Cómo, queridos hermanos? Todavía nos seguimos imaginando que vamos a tener casitas de oro. Anda a saber, por favor. ¿Y para qué quieres una casita de oro? O sea, ¿vas a necesitar inodoro? ¿Necesitarás una bacha? ¿Necesitarás un lavarropas? ¿Viste? O sea, ya empiezas allí, ¿viste? Empiezas a... Entonces, yo en lo particular soy de esa idea. Quien tiene muy elevada la imaginación, que Dios lo bendiga. Listo, hermanos, 10 minutitos de receso y nos volvemos a ver en 10 minutos para terminar con las últimas 3 cartas.